dispositivo. Muy bien, pues en principio darles un saludo muy especial. Estoy muy contento de poder compartir este espacio con ustedes. El día de ayer tuvimos un espacio también con los padres del ciclo de sexto a octavo. Hoy vamos a trabajar pues unos temas que yo creo que, digamos, nos interpelan más allá de la edad de, de sus hijos y del proceso que están viviendo, y están más vinculados es con un hecho general que tenemos en la educación actualmente. Entonces, vamos a tener, digamos, un esquema de trabajo de unos 40 minutos de desarrollo de lo que he preparado para ustedes, y me parece también muy importante que haya una suerte de interacción, faltando unos 20 minutos para las 7, y a partir de ahí podamos establecer una suerte de diálogos, de preguntas, de interrogaciones. Entonces voy a proceder a compartirles pantalla para pues mostrarles esto que preparé para el día de hoy. Denme un momento. Muy bien. Voy a poner este por acá. Para el espacio de hoy, nombramos esta charla como diseño de estrategias para el acompañamiento escolar en casa en tiempos de virtualidad. Y vamos a tener dos grandes momentos. Uno en el que pues, los voy a invitar a que me acompañen a hacer una serie de reflexiones en torno a cómo esta contingencia involucra ciertos elementos fundamentales de la educación, del acompañamiento, y cómo a partir de eso se pueden crear ya algunos asuntos un poco más pragmáticos que nos permitan resolver las contingencias que de la situación actual que estamos pasando como humanidad se derivan. Muy bien, en principio pues contarles que vengo trabajando ya digamos a nivel de la docencia en la UPB y en la Universidad Luis Amigo, como les contaba Lina. También estoy en este momento trabajando en consulta particular. Les comparto esta información justamente porque tengo claro que a veces es importante contar con una perspectiva desde un campo ya terapéutico para algunas situaciones que nos ocurren en la vida. Y bueno, pues como lo ven también allí, hay, digamos, un énfasis en mi formación que está vinculado con el psicoanálisis, del cual pues hoy quiero empezar como este espacio retomando algunos conceptos que se derivan de la perspectiva psicoanalítica. Entonces, el primero de ellos es el deseo de saber. El subtítulo, digamos, de este punto es más allá de la calificación, más cerca de la pasión. Digamos que el deseo en términos del psicoanálisis es un concepto que nos vincula, digamos, con aquello que promueve la motivación, con aquello que está vinculado con lo que nos hace movernos en la vida, lo que proyectamos, lo que de alguna manera también va confiriendo un sentido a las acciones que vamos realizando. Entonces, me parece que si hay un fenómeno, y diría que inclusive antes de la pandemia, que interpela a la educación en el momento actual, en la contemporaneidad, es una gran paradoja, y es, tenemos todos los recursos para ofrecerles a los niños y adolescentes para que se vinculen con el conocimiento, pero lo que nos encontramos es que ante un exceso de información y de recursos, la respuesta, no de todos, de una gran parte de la población de estudiantes, es la desmotivación. Y es paradójico que entre más recursos, menos ganas de utilizarlos. Entonces, es esa paradoja la que me parece que la pandemia no crea, sino que
acentúa y la vuelve mucho más explícita. ¿Por qué? Porque ciertamente nos hemos ido encontrando, y tal vez ustedes más que están en contacto continuo con ellos, con grandes preguntas o manifestaciones de que tal vez no están muy contentos con lo que está sucediendo, con la manera en la que se están dando los procesos, que se presentan una serie de fenómenos adicionales que ahorita vamos a detallar, pero también vamos viendo otra serie de fenómenos, porque no todo, digamos, va del lado de la desmotivación, sino de estudiantes que dicen, antes yo lo prefiero así, antes me gusta más estudiar de este modo. Entonces, a partir de eso, podemos plantear que para pensar ese deseo de saber, eh, tendríamos que reconocer unos 3 puntos muy importantes. Y es reconocer la singularidad en la forma de aprender de cada estudiante. Digamos que frente a esto, la diversidad de estrategias didácticas a nivel de la educación ha ido sensibilizándose frente a la importancia de generar diversas estrategias que involucren a veces asuntos más en el orden visual, a veces más asuntos en el orden auditivo, a veces en el orden más de lo práctico, de lo kinestésico, y cómo cada estudiante va construyendo su propia manera de aprender. Y en ese sentido, también podríamos vincularlo con los tipos de relación, con el conocimiento y por ende con la institución en donde se asocia que está ese conocimiento, que es el colegio en este caso, que se pueden promover desde casa. Es un punto crucial este, porque de hecho lo vamos a retomar más tarde, y es cómo a partir del discurso de ustedes como padres, del discurso de los profesores, del discurso de nosotros como psicólogos, del discurso de las directivas y digamos, si seguimos yendo pues como en esa lógica, el discurso de cómo se integra el componente educativo ya en un campo más laboral y social y político. ¿Cuál es el tipo de relación que se está promoviendo? Es una gran pregunta, eh, porque ahorita lo vamos a ver, hay un video que les quiero compartir que a mí me gusta y me orienta mucho, no solamente como estudiante, que no quiero dejar de ser nunca, sino como profesor que acompaña procesos educativos, en donde hay que analizar con mucho detalle cuáles son las relaciones con el conocimiento que estamos promoviendo, porque son muy variadas y sabemos que allí inciden otro tipo de factores en términos de los ideales que se van construyendo alrededor de cada familia sobre el hecho de estar estudiando. Pero gran pregunta también para los estudiantes, ¿yo para qué estudio? ¿Cierto? ¿Para qué voy al colegio? ¿Para qué me conecto ahora en esta contingencia a las clases? ¿Para ganar el año? ¿Para qué? ¿Cierto? Para luego tener un trabajo, para luego tener una estabilidad económica. Mejor dicho, ¿qué es lo que está detrás de esa intención? Y recuerdo mucho que hubo un momento, como decía Lina, yo estuve trabajando desde el 2015 hasta el 2018 en el San Ignacio, trabajando particularmente con los estudiantes y las familias de noveno a 11. Y recuerdo mucho en una conversación que hacíamos a partir del modelo que fue implementando el colegio en esos años, que era involucrarse, digamos, y darle un lugar muy activo a los estudiantes en el diagnóstico de los fenómenos que se daban cuando empezamos a hablar acerca del fraude en las evaluaciones y convocamos a estudiantes de décimo y de 11. Y yo les quiero compartir un poquito de lo que hablamos en esa reunión, que aún siendo hace 2 o 3 años, la tengo muy presente porque me pareció que el análisis que ellos hicieron era muy realista. Y claro, no se trata de crear ahí una justificación ni de
echarse, digamos, como se dice coloquialmente, pues el agua sucia, porque finalmente responsabilidad de quien hace ese tipo de acto es de quien lo hace, ¿cierto? Independiente de los discursos pues que lo puedan estar empujando a ello, pero ellos hacían algo, un análisis interesante, eh, y digamos en términos de decir que muchas veces la presión que se genera alrededor de la nota hace que ellos en algún punto se vean más, digamos, movidos a hacer fraude, ¿cierto? Y la presión sobre la nota no solamente vinculada con el proceso en el colegio, sino también vinculada con la imagen que la nota permite crear sobre ellos en sus casas, es decir, el lugar y la forma en la que se percibe ese proceso de acuerdo con los criterios en su hogar. Entonces, a mí me parece que, claro, uno lo puede decir como, bueno, pues están justificando una cosa que éticamente no es correcta, diciendo es que es por la presión. Y bueno, no están ellos acá, eso fue algo que en su momento también se les hizo ver con devoluciones, pero teniendo la oportunidad de hablarlo hoy con ustedes, me parece que es una gran oportunidad. Insisto en el hecho de que el discurso, digamos, no es condicionante de la acción y no hace responsable como tal a quien decide tomar esa decisión, por lo menos esa es mi perspectiva, ahorita lo podemos compartir y hablar un poquito sobre eso, pero finalmente uno puede decir, ¿qué pasaría si esos discursos también cambian del lado de los padres? Es decir, si muchas veces el énfasis es una pregunta, tanto en la nota no lleva a que la relación con el conocimiento se deteriore porque solamente la estaríamos pensando en un orden muy pragmático, ¿cierto? En un orden de salir del paso de un examen. Y ahí vamos justamente a las incidencias éticas de la relación con el conocimiento en los procesos educativos. Si yo evidentemente tengo digamos, introyectado en mi interior como que yo estoy yendo al colegio simplemente porque quiero salir de ahí y lo que me interesa es pasar las materias y lo que me interesa es llegar a la universidad y lo que me interesa es pasar la universidad como pueda para luego estar en el trabajo, para poder trabajar como pueda. Entonces, la pregunta que yo me hago ahí es, ¿dónde está el deseo? ¿Cierto? ¿Dónde está, digamos, el amor por lo que se hace? Y tal vez ese esfuerzo desmedido por cumplir con la expectativa del otro es a lo que lleva a que muchos adultos ya en el campo laboral, claro, obtienen su salario, pero yo creo que si algo nos ha mostrado la pandemia es reconocer, digamos, muchas de nuestras vulnerabilidades como seres humanos y entonces la pregunta de qué estamos haciendo con nuestras vidas, ¿cierto? Que es una pregunta importante que no todo el mundo se hace, no se la ha hecho o se la hace muy tarde cuando ya tal vez hay muchos asuntos que están muy consolidados, pero que bien vale la pena seguir abriéndole campo siempre. Y es entonces a lo que eso lleva es a que si nosotros no tenemos muy claro cuál es el objetivo que queremos promover detrás de ese proceso educativo, entonces ese estudiante, ese hijo, también estará, digamos, un poco desorientado frente a las conductas correctas o incorrectas en el campo de su proceso educativo. Entonces, en ese sentido, tanto la ética como la responsabilidad empiezan a tomar distintos tintes, porque es cierto, y acá se acentúa más siendo ustedes padres de estudiantes de noveno a 11,
que entiendo también nos acompañan hoy algunos padres de octavo que están, digamos, muy cercanos en términos de las dificultades o situaciones que se pueden presentar. El asunto entonces es que si en estos grados ya lo que estamos buscando es una consolidación de la autonomía, de una ética basada en el respeto por sí mismo, por sus procesos, pero también por el otro, allí es donde vamos a tener que cuestionarnos si efectivamente los modos con los que venimos transmitiendo esa relación con el conocimiento y promoviéndola, efectivamente nos están llevando a lo que esperamos encontrar en términos de cómo ellos viven responsable y éticamente su proceso. Y sobre todo por las contingencias que tenemos actualmente, en términos de que hay unas variables que como humanidad no teníamos la manera de prever, no hay un manual que nos diga cómo educar en estos momentos. Como humanidad, hay que decirlo, estamos improvisando en muchos campos. Estamos improvisando, y digo ese improvisando en un sentido muy positivo, aunque tal vez lo hemos hecho siempre, ¿cierto? Hemos estado improvisando durante toda la historia, pero como que las pandemias nos hacen recomponer, repensar, reevaluar, redireccionar muchas de nuestras prácticas. Pero acá particularmente con lo que pasa en la educación, tenemos entonces que es un momento en donde nadie tiene referentes claros de qué es lo que se debe hacer. Y estamos en un momento de exploración constante. Muy bien, yendo, digamos, a otro punto, les quiero compartir estas reflexiones, son unos 5 minutos de un video muy interesante que les quiero compartir por cómo se vincula el discurso de William Ospina con lo que desde mi perspectiva sobre el deseo de saber tenemos que tener en cuenta, y por supuesto no solamente los maestros, no solamente los padres, sino también ellos como estudiantes. Entonces vamos a ver este video. La verdad es que yo creo que lo que llamamos el sistema escolar y la academia es solo una parte de la educación. A veces le echamos la culpa a los maestros y al sistema escolar de todo lo que pasa en una sociedad, pero aquí todo educa y sobre todo casi todo mal educa. Los padres, las autoridades, los medios de comunicación. No creo pues que un niño que esté viendo televisión todo el día esté recibiendo la más exquisita educación, la más sana moral y las mejores lecciones de honestidad, de honradez, de virtud y de civilización. Y cada vez más los padres dejan a los hijos en manos de los tiernos cuidados del televisor. De manera que cuando los niños llegan a la escuela, ya bastante trabajo será el de los profesores hacer que desaprendan un poco todo lo que han venido aprendiendo en los primeros años de su vida. Pero sobre todo yo pienso que hubo un momento en que se dio una ruptura calamitosa de los modelos educativos en el mundo. Aquí, por supuesto, que con mayor gravedad que en otras partes. Y es a partir del momento en que se dejó de educar para formar ciudadanos y para formar seres humanos, y se empezó a educar para formar operarios de la industria, ¿no? Desde el momento en que se empezó a educar, no para formar seres, para descubrir vocaciones, para estimular talentos, para ayudar en búsquedas creativas, sino para adiestrar gente para el modelo económico imperante. Les mintieron a los estudiantes que uno iba al colegio y uno iba a la universidad era a adiestrarse para sobrevivir en el mundo, para encontrar profesiones lucrativas. Y aquí de repente se le apareció a la sociedad del narcotráfico y acabó con ese discurso, porque solo los que no habían estudiado conseguían plata.
Eso es catastrófico cuando una sociedad abandona sus valores, sus principios de civilización, sus criterios hondos de convivencia y deja todo en manos de la idea del lucro y de la idea de la ganancia, que hay que estudiar las profesiones que son rentables. Hombre, la única profesión que es rentable es la que alguien hace con pasión, con amor, con entusiasmo. Solo ahí puede ser creativo, solo ahí puede ser competitivo. Y en el alma de cada ser humano vienen escritas unas vocaciones, vienen escritos unos talentos. La educación no está hecha para inyectarle a la gente conocimiento. La educación tiene que estar hecha para descubrir quién es. Hay unos versos hermosos de Robert Browning, de un poema que se llama Paracelso. Él dice, la verdad está dentro, no nace de algo externo. Hay en todos nosotros un recóndito centro donde íntima y plena la verdad nos habita. Saber consiste más en abrirse un camino por donde pueda huir nuestra luz prisionera que en abrir una puerta para los resplandores que imaginamos fuera. Educar es enseñarle a cada quien a descubrir quién es. Como decía Píndaro hace 25 siglos, llega a ser lo que eres. Ese es el secreto de la felicidad de los individuos y de los pueblos. Llega a ser el que eres. Cuando nosotros aprendamos a ser Colombia, a estar en la región equinoccial del mundo, a conocer todas las variedades de la vegetación de estas tierras, a sacarle provecho a estos suelos, a estos climas, a estas fábricas de agua, cuando dejemos de soñar que somos Francia o que somos Inglaterra, que somos España o que somos los Estados Unidos, cuando lleguemos a ser lo que somos como sociedad, habremos cumplido ese mismo proceso que Píndaro le recomendaba a los individuos. Llega a ser lo que eres, descubre el destino que estaba escrito en ti. Eso tendría que ser la educación. No esa otra cosa de que nos atiborran de un montón de conocimientos o de un montón de nociones o de un montón de supersticiones o nos tratan de formar en lo que no queremos ser porque eso es lo rentable para producir solo seres desdichados. Solo puede haber seres felices si siguen su vocación. Si lo que les gusta son las estrellas, tienen que dedicarse a las estrellas. Si lo que les gusta son las anguilas, tienen que dedicarse a las anguilas. Si lo que les gusta es viajar, hay que dedicarse a viajar. Si lo que les gusta es estar quietos leyendo libros, ese es su destino. La educación tiene que dejar de ser esa cosa impositiva, autoritaria, mezquina, que le traza a la gente un rumbo en vez de dejar que cada quien descubra el suyo, y los maestros tienen que dejar de ser dictadores y aprender a ser amigos. Goethe decía que es el amor lo que puede guiar la enseñanza, el aprendizaje, ¿no? Y desde Platón hasta Cervantes nos enseñaron que el único aprendizaje verdadero es el de una larga y apasionada conversación. Bueno, espero que les haya gustado. Por lo menos ahí hay muchas cosas que nos permiten pensar la educación de una manera un poco distinta como a lo tradicional. Y recuerdo mucho, pues, y creo que es sobre todo muy pertinente cuando lo retomamos en el orden de los procesos de orientación profesional que actualmente ustedes saben, pues, que sus hijos vienen realizando, cuando lo retomamos, digamos, desde ese orden de la pasión. Y sé que para muchos está haciendo un esfuerzo, digamos, el hecho de vincular ese deseo, esa pasión, eso que les gusta, con con la elección de una carrera. Espérenme un segundo porque tengo una dificultad y es que no sé cómo volver a poner acá mi cámara. Ya lo encontré. Listo. Pero no sale por acá mi cámara. Ah, bueno. Ya, muy bien. Entonces, ahorita podríamos retomar pues en la conversación esto que nos plantea William Ospina. Yo siento que es un discurso muy potente, pero que también sé que hay unos asuntos que se pueden debatir. Muy bien, ahorita lo retomamos.
Luego vendríamos con este segundo punto en donde me gustaría analizar como ya unos aspectos que son mucho más particulares de lo que estamos viviendo en la cuarentena, donde tenemos una serie de incertidumbres. Pensábamos ya que en agosto o septiembre iba a ser posible retornar a las aulas de una manera, digamos, con muchos protocolos de bioseguridad. Pensábamos que ya para este entonces la cuestión iba a estar un poco más tranquila y nos vamos viendo llegando, digamos, al primer pico durante este mes de agosto, tal vez septiembre, y eso nos deja todavía en un marco de incertidumbre, aunque también hay unas certezas y es que evidentemente se van consolidando los medios virtuales, las distintas plataformas de encuentro con los otros, como el único medio para poder sostener estos procesos educativos. Y a partir de ahí, digamos, podríamos pensar que hay unos 4 elementos, me parecen a mí, posiblemente habrá más, pero es particularmente de estos por los efectos que he podido notar, tanto como profesor como de lo que refieren los estudiantes que acompañan la universidad, de las dificultades que ha representado, pero también de las oportunidades. Del cuerpo nos queda una imagen solamente y eso, por supuesto, incide en la manera en la que se pueden generar procesos de socialización, donde vemos que si había, digamos, una generación que ya estaba muy metida en las pantallas a través del uso de redes sociales, que sabemos que hacen un uso de la imagen de una forma muy particular en donde solamente se favorece, digamos, ciertas características o ciertos momentos o se pretenden lograr ciertos objetivos de reconocimiento social. Ahora nos vamos dando cuenta de cómo teníamos tal vez subvalorado muchos encuentros desde lo más cotidiano con el otro, y eso hace que evidentemente ya en el plano de la educación como tal, eh, no tengamos, por ejemplo, la mirada cercana del profesor, la voz del profesor, el momento en el que el profesor hace presencia con su cuerpo durante un examen, eh, el saludo caluroso que brinda también la posibilidad de crear un vínculo con él. Y ahora nos queda solamente el uso o el recurso de la imagen y de una voz y de todas estas otras estrategias que podamos implementar para captar algo de la atención de quienes nos escuchan. Y por supuesto, al estar confinados, al estar aislados, pues aparecen también una serie de situaciones en el orden de convivencia en el hogar, convivencias que sabemos no necesariamente todas estén, digamos, en las mejores condiciones, o a veces pueden estarlo, pero la convivencia siempre va a ser algo que nos implica trabajo, palabras, comunicación, y no es lo mismo, evidentemente, que yo me conecte a una clase de matemáticas, por decir cualquier cosa, cuando minutos antes tuve una discusión con mi hermano o tuve una discusión con mi mamá o mis padres están en conflicto. Y eso, por supuesto, si bien en la educación tradicional o digamos fuera de la pandemia también se veía esa incidencia de la convivencia en el hogar, en el proceso académico, pues acá se reduplica en tanto que no hay como tal una manera de poder resolver muchos de esos asuntos en el interior de los hogares, cosa que ahorita también podríamos estar pensando algunos elementos para trabajar. Y esto genera ciertas incidencias en los procesos de aprendizaje que, como decía, pues no creo que sea conveniente generalizarlo. No podríamos decir que es que todos están aburridos, no podríamos decir que es que todos están contentos. Habrá algunas cosas en donde habrá matices, estoy contento porque no tengo que hacer tal cosa y estoy muy triste porque no puedo tener tal cosa. Entonces, esa incidencia
ahí es donde tenemos que recuperar el hecho de cómo es singular para cada estudiante y ni siquiera para todo el proceso del estudiante, porque puede ser que para ese estudiante esta modalidad en términos de lengua castellana, por ejemplo, le sea muy útil, pero no así para matemáticas, no así para ciencias sociales. Entonces, es ese matiz de lo singular lo que nos tiene que orientar y es como ahí es donde yo creo que desde la perspectiva psicoanalítica más podemos hacer énfasis en que una generalización frente a esto terminaría siendo completamente inocua, en términos de que lo que podría llegar a ser el remedio para uno es el veneno para el otro. Allí donde yo creo una estrategia que pretendo generalizarla, a alguno le va a servir de maravilla, a otro no. Entonces eso justamente nos lleva a ese cuarto punto, que son los nuevos retos para todos los involucrados. Como lo decíamos ahorita, estamos todos improvisando y cuando uno está improvisando, lo que más debe desarrollar es su capacidad de escucha, su capacidad de análisis, su capacidad evaluativa para saber si efectivamente eso que está haciendo está arrojando los resultados queridos. Muy bien. Aquí, digamos, voy a retomar pues algunos de los retos particulares del ciclo de sexto a octavo, teniendo en cuenta que hay padres que se conectan y que son de este ciclo. Lo hablábamos ayer con algunos detalles. Estos retos o estas necesidades surgen del trabajo de análisis y de diagnóstico de los ciclos y justamente se tomaba, digamos, estos tres ejes como del acompañamiento escolar, de la comunicación en familia y de la salud digital, en tanto que yo creo que ahí tal vez lo vamos a ver, esto no depende tanto en este caso en particular con una cuestión de la edad, sino del reto en general que se nos está planteando como humanidad. Y creo que además, por supuesto, sí hay una serie de variables que cambian de acuerdo con la edad, porque no es lo mismo el estudiante que tiene 11 años y que tiene tal vez una relación con la norma, una relación con la autonomía, con sus padres, muy distinta a lo que puede estar pasando en familias que acompañan procesos con adolescentes de 17, de 16, 15 años. Estos eran, digamos, tres temas que ustedes se van a dar cuenta están muy vinculados a estos otros retos del ciclo de noveno a 11, entonces voy a tratar de hacer una síntesis de ellos. Este GIF me resulta muy, digamos, elocuente de lo que sucede de una manera constante ahora que hemos puesto tanto énfasis y tanta vida en la pantalla de un celular. Es importante reconocer que no se trata tal vez como de satanizar, por decirlo de algún modo, el celular, pero tampoco se trata de no hacer análisis críticos sobre lo que estamos poniendo en él. No solamente ahí, pues los jóvenes, también nosotros como adultos, sabemos que mucha de nuestra vida afectiva se juega en ese sentido, sabemos que muchas veces por falta de otros recursos dentro de las familias, los grupos de WhatsApp familiares o los grupos o el WhatsApp con los hijos termina siendo un canal de comunicación muy poco asertivo para tratar ciertos temas de familia. Y lo digo recordando casos que acompañé en su momento, en donde era increíble que muchas veces los asuntos de mayor trascendencia para la estabilidad de la convivencia de esa familia se estuvieran resolviendo por un grupo de WhatsApp o en una conversación de esa índole. Acá están, digamos, está el acompañamiento escolar, pues como lo veían, está muy vinculado también con lo que desde sexto a octavo
se reconoce. Yo insisto, yo creo que eso no tiene que ver con la edad, creo que es como la contingencia en la que estamos pasando todos y no solamente los colegios. Como profesor universitario les cuento que durante todo este mes de vacaciones, entre comillas, estuvimos en un proceso de formación para poder vincularnos con plataformas que nunca habíamos manejado, que nos suponían nuevos retos y que estamos constantemente cuestionados acerca de la efectividad de nuestros recursos y de los efectos pedagógicos que podemos generar. Entonces, aparecía así, digamos, algo que me llamó la atención en el diagnóstico que se ha hecho desde los ciclos, que en este en particular está de nuevo la comunicación, pero se le añade, digamos, el componente de una comunicación asertiva. No sé qué tanto todos manejen ese concepto, pero me parece valioso retomar algunos elementos. Recuerden que la comunicación asertiva remite, digamos, a la manera en la que yo expreso lo que estoy sintiendo y pensando. Desde ahí ya hay todo un conflicto, porque muchas veces sabemos que sentimos una cosa y terminamos diciendo otra, porque el inconsciente nos juega una mala pasada. Sabemos también que muchas veces decimos algo y sentimos que no estamos logrando decir lo que efectivamente sentimos, o que en el momento en el que hablamos vamos y censuramos una parte que era muy importante poder decir. Y entonces decimos, no, finalmente es que creo que no es el momento. Y ahí se inserta otro componente de la comunicación asertiva, la importancia de reconocer cuál es el momento. Y una cosa que estaba, digamos, muy anclada en nuestro contexto, que me parece también crucial, las mamás se lo advierten mucho a uno desde chiquito, ¿cierto? Es que no es lo que me estás diciendo, es que es el tonito en el que me lo decís. Y uno sabe que a partir de ese momento, cuando se dicen las cosas con cierto tono, por más que el mensaje sea válido o no, el tonito marca evidentemente, evidentemente marca una ruta de ese diálogo. Es decir, puede ser un contenido supremamente válido, pero por el tonito nos desvía del foco. Y ahí entonces tendríamos que contemplar que en la comunicación asertiva se juegan dos elementos muy importantes, lo que tiene que ver con el pensamiento más la emoción, articulados a lo que decíamos ahorita, que es el hablarlo. Entonces, la pregunta que uno puede hacerse es, ¿soy asertivo en la manera en la que hablo, en la que establezco esas vías de comunicación? Porque solamente hemos hablado, digamos, de el emisor, ¿cierto? Si nos vamos para quien está ubicado en el lugar de receptor, tenemos otro problema de la comunicación, y es que muchas veces cuando el otro me está hablando, yo no lo estoy escuchando al otro, estoy escuchando aquello que a mí me conviene escuchar de lo que me está diciendo el otro. Entonces termino interpretando lo que ese emisor envía y lo acomodo a lo que a mí me conviene. ¿Por qué? Porque evidentemente hay conversaciones que a mí no me interesa permitirme con el otro, ni que el otro me cambie en mi manera de pensar. Por eso a veces preguntas tan básicas como ¿me entendiste? ¿Fui claro en lo que dije? Logran resolver muchas veces las dificultades que se pueden presentar. Y bien, ahí digamos que tenemos ya algo en el orden de esas dificultades de la comunicación asertiva, pero sobre todo una cosa que nosotros como seres hablantes muy poco pensamos es, de verdad, yo qué es lo que quiero con esta conversación, ¿cierto? Pues cuál es el efecto que yo espero tener y cuál es la mejor manera de llegar a ese efecto. Muchas veces nos gana la emoción, muchas veces nos gana el deseo de autoridad, el deseo de poder, el deseo de poder decir, es que aquí el que manda soy yo. Eso es una frase que con seguridad han escuchado, se las han dicho, ustedes la han dicho, hace parte de nuestro contexto. Y es algo muy difícil, particularmente cuando se consolida la adolescencia, que tengamos allí que empezar a reconocer al otro como un sujeto válido
a nuestro hijo, a quien hemos criado, pero que ya va construyendo su propia visión del mundo, que puede no estar compaginada con lo que yo pienso de él, y sin embargo hay que construir a partir de esa diferencia. Y bueno, el otro punto, digamos, de los retos está en la salud digital y la concentración en la virtualidad. Voy a acelerar un poquito porque veo que ya vamos un poco cortos de tiempo, pero les quiero presentar, digamos, algunos elementos, algunos recursos que ustedes pueden explorar y transmitirle a sus hijos para que los exploren, para trabajar, digamos, en estos retos. Entonces, diseño de estrategias psicopedagógicas. De acá quiero resaltar el hecho de que cuando se dice psicopedagógicas, es que lo que estamos queriendo es hacer ese enlace entre lo psicológico y lo pedagógico, es decir, que siempre que pensamos lo psicológico, eso necesariamente nos implica insertar algo del orden de la singularidad de ese sujeto, ¿cierto? Por lo que decíamos ahora, lo que le sirve a este puede no serle útil al otro. Entonces, discúlpenme por aquí, estaría algunos elementos a tener en cuenta. Yo quiero hacer una recomendación explícita y es, estas estrategias procuren acompañar, no es decir, esto es lo que tiene que hacer. Acompañar es escuchar, acompañar es reconocer la otredad, acompañar es permitirle al otro a través de preguntas que vaya construyendo su propia respuesta. Entonces, en principio, revisar lo que actualmente sirve y lo que no. Es decir, hacer una fase de diagnóstico de los procesos educativos que está llevando su hijo, en cuáles presenta dificultad y por qué, ¿cierto? Ahí pasaríamos, digamos, a analizar causas y efectos. Entonces puede ser, no, es que hay una dificultad emocional de base. Listo, se sabe entonces hacia dónde encaminar los esfuerzos. Digamos, hay un problema de conocimiento básico antes de llegar a este grado que no se ha resuelto. Entonces, parece muy básico este esquema, pero mucha gente da el diagnóstico por sentado y nunca piensan en la causa. Y si no pensamos en la causa, va a ser supremamente difícil y digamos, no sé, se me ocurrió la palabra inertes, todos los esfuerzos que hagamos, ¿cierto? Luego vendría una lluvia de ideas y de revisión de recursos posibles. Vendría luego la modificación de plan de trabajo y estos otros dos puntos que ya había mencionado que me parecen cruciales: análisis de resultados y revisión constante. Si algo nos deja claro esta situación es que en la medida en la que ahora reconocemos claramente que estamos improvisando para generar los mejores efectos, siempre tenemos que estar mirándonos de una manera muy crítica. Es decir, esto sí es lo que conviene. Voy a ponerlo en un plano muy práctico. ¿Cuál es la mejor forma en la que yo me concentro en una clase? ¿Realmente me conviene tener el celular cerca? No, entonces ¿cómo lo puedo dejar por fuera de la habitación durante la clase y ver qué efecto tiene? ¿O realmente lo que yo necesito es estar dibujando para poder prestar más atención, por más raro que eso parezca? Ahí está, digamos, el asunto del estilo de cada estudiante, que se trata de descubrirlo, ¿cierto? Se trata de descubrir cuál es su estilo de aprendizaje y también de reconfigurarlo de acuerdo con lo que se va encontrando en su proceso escolar. Muy bien, les voy a hacer una sugerencia de 4 aplicaciones muy puntuales, las voy a describir. La primera se llama Focus To Do, basado en el método Pomodoro. El método Pomodoro lo que promueve es, digamos, un asunto en el que usted conserva la concentración por un tiempo establecido, unos 15 minutos, y luego tiene unos 7 minutos o 10 minutos, usted juega con eso, de descanso, en donde puede hacer otro tipo de actividades. Se está insistiendo mucho en que los muchachos deben estar muy ocupados, pero también es muy importante no hacer nada, ¿cierto? Garantizar un tiempo para el ocio, garantizar un tiempo para explorar nuevas actividades lúdicas, actividades manuales y demás.
Focus To Do, si ustedes ponen Focus en la tienda de aplicaciones, independiente de si es Android o es de Apple, van a encontrarse varias que les permiten incluso cosas muy interactivas, muy bonitas, como por ejemplo tener un árbol y en la medida en la que usted va cumpliendo los retos de no mirar el celular mientras está en otra actividad, el árbol va creciendo y se vuelve también una especie pues como de regulador externo. No es lo ideal, por supuesto lo sabemos, pero para el momento de consolidación de esas rutinas puede ser un buen recurso. Muy importante el uso de Google Calendar, que les permite a ustedes, les voy a mostrar por acá ágilmente el mío, cualquier actividad yo la puedo poner en el calendario, digamos, con unos colores específicos de acuerdo con la urgencia o la característica de lo que estoy trabajando y tengo que visualizar. Permite poner alarmas, permite conectarse también con Google Meet, pues ahora les permite a ustedes poner si la actividad se repite cada semana, cada mes, y eso permite una proyección de las actividades que para los estudiantes se vuelve algo muy importante teniendo en cuenta que en muchos casos pueden llegar a estar muy saturados de mucha información. OneNote es como si fuera un cuaderno gigante en donde ustedes pueden tener muchos cuadernos. Es muy interesante porque les permite a ustedes también tener los cuadernos por categorías, por nombres. Inclusive desde la plataforma de las tablets tiene un componente de un Google integrado, por decirlo así. Permite hacer grabaciones de voz, permite insertar fotografías, permite hacer dibujos. Entonces, es una aplicación supremamente completa. Y Microsoft To Do, genial también, la empecé a utilizar hace muy poco y tiene que ver, digamos, con una aplicación muy sencilla para poner todas las tareas que uno tiene para un día y empezar a tacharlas y uno se vuelve, digamos, mucho más pragmático y eficiente con ellas. También les cuento pues que acá está este link, ahorita se los comparto por el chat para que ustedes tengan, digamos, como algunos otros referentes de aplicaciones para apoyarse en estos procesos. Digamos, en términos de los tiempos y los espacios, muy importante algunas cosas que nos hemos ido dando cuenta desde la docencia, aunque advierto pues que eso está muy vinculado a la universidad. Ayer tal vez algunos padres manifestaban que esto se ha prestado para fenómenos de orden de convivencia que no son, digamos, los mejores en términos tal vez de un ciberbullying. Entonces ahí hay una serie de consideraciones a hacer, pero lo que sí, el hecho de poder encender la cámara genera una vinculación distinta con el espacio que se está teniendo en tiempo sincrónico, en términos de que por lo menos reintegra algo de la mirada vigilante, preocupada del maestro y hace que se genere, digamos, ese vínculo un poco más cercano en momentos en donde se requiere ese seguimiento. Otra cosa importante, y estoy siendo muy pragmático, yo por eso dije, primero vamos a hacer un análisis grande de lo que está sucediendo en la educación y después nos vamos a lo más particular. El hecho de bañar pareciera una boba, nos genera a nosotros como seres humanos la posibilidad de generar una rutina, de saber que se trata de un espacio distinto, de un momento distinto de nuestra rutina diaria, el hecho de que vamos a recibir una clase y eso nos tiene ubicados de otra forma, porque como lo ven en el GIF, pues no es ese, digamos, como el espacio para una clase virtual, en términos de que no se están contando con características de iluminación, de volumen, de, digamos, la preparación también, digamos, a nivel físico, como lo hablábamos ahora. Entonces, no obstante, digamos, también acá está lo del tiempo, pero lo que quiero decir es importante involucrar a sus hijos en la construcción de este tipo de normas, pero a partir
de justamente los efectos y el análisis que puedan hacer con ellos. Muchas veces es importante no tanto la imposición de la norma como el hecho de promover que el otro vea la necesidad de la norma y la pueda asumir de una manera autónoma y con mucha mayor convicción que si solamente está impuesta. Ahora, sabemos también que hay muchachos que no se mueven con esa lógica y que pueden llegar a ser muy conscientes y siguen haciendo lo mismo, pero el recurso de involucrar al otro en la estrategia planteada, además en los años que tienen sus hijos, es supremamente relevante. Y la cuestión de los tiempos, lo que decíamos ahora, tal vez tanto ustedes también en su jornada laboral como los estudiantes se han dado cuenta de que se nos vuelve una actividad que antes realizábamos en un tiempo muy establecido, se nos alarga, porque entonces tenemos muchos distractores, entonces viene el gato y pide ingreso a la pieza, y entonces si uno vive con otra persona, está también su dinámica laboral o educativa, está el celular, están las redes sociales, está el espacio tan distinto, pero entonces allí también supremamente importante hacer una regulación de esos tiempos y podemos apoyarnos en estas aplicaciones que les mostré. Entonces, para cerrar, 4 preguntas que les quiero compartir. La primera, ¿qué tanto conoce usted y se apoya en las TICs para el acompañamiento de los procesos educativos de su hijo? Sabemos que en este momento incluso personas que es muy charro porque pues digamos que las personas que yo sé que siguen trabajando en mi familia a partir de eso son como locas, como, pero ¿cómo así que me van a enviar una invitación por Zoom y que ahora esta vez va a ser por Teams y cómo así que ahora Meet? Como que todo ese lenguaje es importante que logremos ingresar a eso. Importante que sepamos trabajar con las herramientas que el colegio les está ofreciendo a través de distintas plataformas, porque el hecho de que usted las maneje, el hecho de que usted esté cercano e interiorizado con estas estrategias, eso también va a favorecer que usted pueda apoyar los procesos educativos de su hijo. ¿Qué alternativas podemos crear como familia para promover la autonomía, la disciplina, el amor por el conocimiento en las modalidades virtuales? Ese punto me parece fundamental, retomando, digamos, el asunto de la ética y de la responsabilidad. Y es cómo generar ese nuevo vínculo con el conocimiento a partir del amor por el conocimiento. Ahí es donde yo creo que William Ospina nos vuelve a poner el énfasis en que para que haya deseo tiene que haber amor. Tenemos que ser capaces, y eso no es una cuestión exclusiva de la familia, por supuesto está involucrado el colegio y por supuesto está involucrado el estudiante, pero que logre vincular su deseo y el amor por eso. Y a veces es difícil, por supuesto, como le pasó a un estudiante que alguna vez estudié, que atendí, que él quería estudiar eh, gastronomía y odiaba la química y él no entendía el para qué tenía que estar viendo química y le iba mal y ese muchacho no era capaz pues con la negra. Y recuerdo que el trabajo que se hizo fue como vincular, digamos, ese deseo de ser chef con los conocimientos que iba interiorizando lentamente sobre la química. Y a partir de ahí, no les voy a decir que fue el mejor alumno en química, pero por lo menos eso dejó de ser un obstáculo en su proceso académico, cumplir con lo que quería y además lo vinculó durante su proceso con su pregunta que iba más en un orden de orientación profesional. Esta pregunta en ese sentido nos abre y es con lo que a mi hijo le apasiona, lo motiva, lo que él desea para su futuro y qué tipo de relación con el conocimiento promuevo en mi hijo a través de mi forma de acompañar. Les dejo esas 4 preguntas y con eso cierro entonces este espacio para que tengamos un momento de conversación. Bueno, recuerden, ya por acá veo que Lina les compartió en el chat el formulario para que lo puedan diligenciar. Juan, claro que sí.
Dame un segundo, ya las voy a copiar. Por el momento, pues me gustaría saber si tienen alguna... Juan David, por aquí la señora Lina Pérez dice que la conferencia estuvo bastante interesante. La señora Cristina Medina, Daniela Monsalve y Luis Fernando Escobar agradecen mucho el espacio. También la señora Sandra dice, muchas gracias Juan David por la información que nos acabas de compartir, excelente. Lina Vázquez nos dice súper interesante, mil gracias. Margarita también dice muchas gracias. El señor Jaime también agradece el espacio. Por acá la señora Paula Osorio dice, nos queda el reto de espacios y tiempos en pantalla. Estuvo súper. Mil gracias por la charla. También nos gustaría que si tienen alguna pregunta, nos la compartan por el chat o habiliten su micrófono y con todo gusto les daremos el espacio. Por aquí nos hicieron una pregunta. Ah, bueno, esas son las preguntas que tú compartiste. Sí, pero estoy tratando como de ver como la mejor manera de compartirles las 4. Denme 2 milisegundos. Listo. Mientras tanto, yo voy acá leyendo lo que nos comparten en el chat. Nos dice el señor Luis Rojas, muchas gracias. ¿Cómo podemos darle continuidad a este tema? Es decir, otra charla. Pues, don Luis, vamos a mirar desde la Escuela de Padres de Asofamilia, que es precisamente de donde se está propiciando estos espacios, para que podamos profundizar un poco más. Les agradeceríamos mucho que en el cuestionario nos dejaran sus sugerencias para nosotros tener en cuenta algunos temas para profundizar. Bueno, por acá nos dicen muchas gracias, muy interesante. Por acá la señora Paula nos dice, hola, a mí me interesa información sobre el último ejemplo. A mi hijo le gusta la agronomía, pero no le va muy bien en química. ¿Qué puedo hacer? Ok, perfecto. Bien, ya les voy les acabo de compartir las 4 preguntas como para que las tengan por ahí. También en un momento les comparto el contacto mío que por acá estaban pidiéndolo. Y bueno, mira, pues esta pregunta eh, me parece muy, muy interesante, es porque de algún modo no se puede generalizar una respuesta, por lo que decíamos ahora. Lo que se puede tal vez generalizar es la estrategia, y la estrategia consiste en conocer a su hijo y promover que él se conozca. En serio, eso parece una bobada, pero no lo es. Mucha gente vive la vida como en piloto automático. Yo voy al colegio, pues porque ajá, voy a la universidad, pues porque ajá, luego voy al trabajo y tengo familia porque sí, pues no hay, digamos, mucha conciencia sobre el porqué de las decisiones. Entonces, lo que yo sugeriría, así como un esquema, es como que él esté vinculado desde su pregunta con los temas. Eso tiene que ser un proceso que él construya, en donde él vea esas relaciones. Ayer lo hablábamos también en términos de que la educación pensada de esa manera fragmentaria, como en tantas materias, que digamos no siempre fue así, nos ha llevado a pensar que es que el conocimiento está desvinculado lo uno de lo otro, cuando realmente pensadores de otros siglos previos a la Ilustración tenían de algún modo un saber en muchísimas áreas. Entonces, digamos que el promover un conocimiento que se articula, y quiero decir algo, yo conozco de cerca pues los procesos académicos del San Ignacio y sé que esta palabra articulación es fundamental en su propuesta educativa y trata justamente de eso, de mostrar como en un solo trabajo que se hace desde química, por ejemplo, se puede articular ciencias sociales, se puede articular filosofía a través de ese tipo de proyectos. Entonces, sé que, digamos, desde el colegio tu hijo va a encontrar un soporte para poder ver esa articulación posible. Muy bien.
Voy a leer por acá una pregunta de Lina Rincón. ¿Cómo ayudar a los hijos a aclarar su vocación? Hay jóvenes que no están motivados con ciertas materias, argumentando que no es lo que quieren estudiar, pero creo que los conocimientos básicos son importantes. ¿Cómo motivarlos a que todas las materias son importantes, así no sea lo que van a estudiar? Tal vez en ese sentido, retomando lo que estábamos planteando, de ver el conocimiento como algo mucho más articulado y no tan fragmentario. Eso por un lado. Por el otro, es que yo creo que muchas veces nos angustiamos por el malestar que pueden sentir los hijos, los estudiantes frente a ciertos límites que el sistema educativo plantea. Y ahí también le sumo, digamos, una perspectiva a lo que ya estaba trabajando desde el inicio de la charla. Ese malestar también es importante, necesario e inevitable, diría yo. Es decir, ¿qué pasaría si nosotros no hubiéramos tenido ese tipo de desencuentros en el campo educativo hoy trabajando nosotros? No podríamos tampoco pensar un mundo que esté solamente basado y articulado a través de nuestro deseo. También es importante transmitir esa falta y que el estudiante tenga que resolver como pueda con sus recursos esa imposibilidad de que el mundo no se rija solamente por ese deseo, que hay que tratar de articularlo a lo máximo posible, muy bien, pero hay otros momentos en donde la ley y el rigor, digamos, del cumplimiento tienen que operar. Muy bien. Juan Bueno, David, dime. sí, qué pena. Es que por acá también hay dos padres de familia que nos preguntan algo similar. Nos dicen, ¿nos puedes dar ideas de cómo establecer conversaciones con los hijos de orientación profesional sin que se sientan intimidados o presionados? Ok, perfecto. Digamos, como algunas ideas para poder establecer esas conversaciones. Eh, yo creo que cuando hablábamos de esta partecita de la comunicación asertiva, es importante tener en cuenta entonces como esa posición de escucha. Y entiendo que a muchos padres se les dificulta, porque lastimosamente en nuestra sociedad se ha asociado que la escucha es estar ubicado en una posición de debilidad. Es muy fuerte eso. Pero creo que si lo analizamos se van a dar cuenta de que sí, que normalmente quien tiene el poder y quiere ejercerlo es el que habla o es el que grita, y quien normalmente está ubicado en otra posición se le juzga por debilidad. Recuerdo mucho aquí en ese momento, creo, esto no estaba planeado, recuerdo mucho una entrevista que le hicieron a Mocus, independiente de nuestras afiliaciones políticas. Pero me acuerdo que a él le hicieron una pregunta en un debate presidencial y él se quedó callado. Y él dijo, es que estoy pensando. E inmediatamente, ¿qué pasó? Un montón de personas le fueron encima porque como en un debate presidencial él iba a pensar. Como en un debate así, él iba a ubicarse en una posición de escucha. Pero yo creo que hay que aprender eso de Mocos, que a veces hay que pensar, callarse, escuchar al otro. Entonces creo que la cuestión de la intimidación se puede reducir en la medida en la que el estudiante perciba que efectivamente ahí hay alguien que lo está escuchando y no lo está juzgando. Ese es otro punto. Muchos estudiantes dicen, es que yo para qué le voy a decir a mi mamá o a mi papá qué es lo que yo quiero si yo sé que eso no es lo que les gusta. Pero entonces recuerden ahí algo, pues que si estamos tratando también como de pensar esta educación basada en el deseo, en la pasión, eso implica también ciertos movimientos, implica también ciertos riesgos de que tal vez lo que el otro elija por ser otro no vaya necesariamente compaginado con lo que usted espera de él. Entonces es abrirse, digamos, al otro que ya viene siendo su hijo, que digamos por un proceso apenas normal en la configuración familiar, uno lo sentía digamos como a una persona sobre la cual uno tenía mucho dominio, pero la adolescencia es justamente el proceso en donde
hay una vacilación de las identificaciones con los padres, es decir, aquel que en la infancia era mi ídolo como padre o como madre, de un momento a otro ya no lo es tanto y antes es de la figura de la que yo me quiero separar para poder ser un otro. Entonces yo sé que eso implica muchos retos para los padres en términos de que a veces se quisiera tener todavía al niño y por eso a veces uno escuchaba en las consultas o todavía pues lo escucho cuando acompaño a padres que tienen hijos en etapa escolar, como es que me perdió 3 materias, es que me perdió 5 materias, ¿cómo así que te perdió? No, a vos no, él o ella, ¿cierto? Pero hay que hacer esa separación. Muy bien. Juan, veo que son Bueno, muchas preguntas, pero muy bueno pues como sacar los minuticos para darle como respuesta a la mayoría. perfecto. Muy bien, yo veo por acá otra, eh, ¿cómo podemos orientar a nuestros adolescentes para que el tiempo en sus dispositivos móviles sea menor? Creo que ahí se pueden utilizar algunos recursos. Uno es la construcción de estrategias, de estas estrategias psicopedagógicas que estábamos hablando en conjunto con ellos. Es decir, ubicarse del lado de la pregunta, una suerte como de mayéutica socrática que a veces, créanme, es mucho más efectiva que la cantaleta. A veces es mucho más práctico que a uno el papá o la mamá llegue y le diga, pero bueno, ¿y cómo te está yendo? Bueno, pues esto va a sonar muy técnico, pues, pero ustedes encontrarán las palabras para su hijo propiamente, pero pues de lo que ha pasado durante este tiempo que has visto que ha sido lo más efectivo para vos, pues que te ha traído más tranquilidad, que te ha permitido realizar las funciones que tenés. Eh, y si aparece evidentemente que él asocia ese, digamos, uso del celular, pues entonces sí, es construir esa estrategia psicopedagógica con el hijo. Y evidentemente a veces tomar postura de ustedes frente a eso, señalar lo que puede no estar siendo consciente para ellos frente a ese uso. Por el otro, creo que también es la realización de otro tipo de actividades que tal vez no han sido muy exploradas a través de, por ejemplo, lo que tiene que ver con las artes plásticas, artes, actividades manuales, que desvinculen por un tiempo. La conversación, los juegos de mesa, tratar de garantizar otro tipo de encuentros distintos a los académicos o distintos a la conversación cotidiana, y es la posibilidad ahí de crear nuevos espacios entre ustedes como familia. Pero, ¿sabe? Sí quisiera decir algo. Lo ideal, y sobre todo en la etapa de los adolescentes, es que ellos se vuelvan conscientes del efecto que tiene el uso de su celular. Y ahí la singularidad, no sabemos qué es lo que se está poniendo en cada adolescente, ¿cierto? Es distinto, vamos a ponerlo en el plano de la adolescencia, distinto el que está ante un nuevo amor surgido en el medio de una pandemia y tiene esas ganas de estar chateando con el otro, ¿cierto? Al que está conectado constantemente es porque está jugando con los amigos de Japón, de Nueva Zelanda, eh, este juego pues que ellos juegan mucho, se me acaba de olvidar, pues League of Legends, lo que sea. Es distinto, ¿cierto? Y hay que reconocer cuál es la singularidad del uso de ese dispositivo móvil. Muy bien. Las preguntas, las 4 preguntas a través del correo institucional, preguntaba Rafael, yo ya se las puedo compartir a Lina y esperamos que ella las pueda compartir. Les voy a compartir por acá mi número de WhatsApp, pueden contactarme por ese medio en caso pues, de querer continuar la conversación. Eh, el link del video de William Ospina, les sugiero poner así William Ospina Educación en YouTube y ahí les aparece de primero o de segundo.
Quisiera conocer más sobre el tiempo prudente de uso de las pantallas para un menor de 14 años. María Luz, pienso que, digamos, no hay un tiempo establecido que se pueda decir como es prudente o es imprudente, sino también del uso que se le está dando a las pantallas y lo que eso está significando en la vida de cada uno de esos menores, ¿cierto? Me refiero a que puede ser que a partir de ahí él esté logrando un avance porque está haciendo una serie de juegos que le retan intelectualmente, y puede ser que eso no genere ningún tipo de desvinculación con las personas con las que vive, con sus amigos, y entonces uno ahí tiene que hacer como el análisis de cada caso. Miren que, digamos, desde mi perspectiva, lo insisto mucho y los invito a pensarlo así, a ver esos efectos que tiene pensar el caso por caso, porque insisto en algo, pues, y la experiencia también nos lo muestra. Cuando intentamos hacer generalizaciones de todo este tipo de fenómenos, lo que nos encontramos es que la subjetividad se resiste a ello. Entonces, te invitaría a pensar eh, en el caso particular de tu hijo o de tu hija. A Esteban le preocupa la calidad de la educación en la virtualidad, donde no estábamos preparados. Yo creo que todos estamos haciendo el mayor de los esfuerzos posibles para generar una mejor calidad. Por supuesto, los efectos serán vistos posteriormente. Eh, las aplicaciones se las voy a plantar por acá. Focus To Do. Está también OneNote, está Google Calendar y está Microsoft To Do. Y voy a copiarles también por acá el link de la página donde encontré también muchos otros recursos. Es algo muy interesante también, pues, hay para profesores. Yo, por ejemplo, les cuento que esta presentación la hice con esta aplicación en línea que se llama Genially. La aprendí a usar gracias al coronavirus. Es decir, esto no todo lo que nos trae es negativo. Eh, bueno, también algo frente a lo que bueno, voy a leer por acá lo que dice Tomás Posada. Me parece muy interesante la charla y lo que hablaste al principio aún más. Debemos motivar a los hijos a aprender no solo por la nota, sino por el conocimiento, pero la educación se basa en la nota. Creo que es importante que logremos pensarlo, este asunto desde varias fuentes. Es decir, no solamente desde los padres, también el colegio. Y yo estoy absolutamente seguro de que estas conversaciones ya también las habíamos tenido en el colegio y con seguridad se siguen manteniendo y pensándose. Algunos alumnos de 11 aún no se deciden por una carrera que se puede hacer. Recuerden que ustedes tienen, digamos, como padres y sus hijos también, pues como estudiantes, la posibilidad de acceder a muchos recursos que el colegio ofrece en términos particularmente de orientación profesional, que es el servicio de asesoría escolar. Yo les recomendaría que estuvieran, digamos, muy cercanos a los procesos que se están desarrollando actualmente y en caso tal, pues acceder a los recursos de asesoría individual que ofrece el SAE. Y por supuesto, si ustedes consideran que ya se trata de una dificultad muy pues, perseverante, la dificultad, por decirlo así, y que necesitan, digamos, el apoyo de un psicólogo externo. Hay psicólogos que trabajamos particularmente con este tema o de orientación profesional, o inclusive hay instituciones que tienen, digamos, todo el trabajo con pruebas psicotécnicas y demás. Muy bien, sugerencias. Se le debería compartir la charla a los profesores del colegio para que promuevan en los alumnos el deseo de aprender y sobre todo en esta modalidad de la virtualidad. Gracias, me parece muy interesante esa perspectiva, Beatriz.
María Luz dice, yo estoy de acuerdo con el ponente sobre lo importante del uso de la cámara, la importancia del uso de la cámara, pero los profesores no lo piden. Deberían exigir que todos prendan las cámaras, así ellos se regulan un poco más. Ellos no estaban preparados para este salto en la autonomía. Interesante eso. Hay que pensarlo, la verdad es un asunto de muchas aristas. Yo por lo menos en la universidad lo estoy pidiendo y hay algunos que no lo hacen y pues uno qué va a hacer. Pues uno les echa el cuento y les dice calculen los efectos, uno ve los efectos y hay unos que definitivamente no y bueno, pues tampoco puede ir uno como a prenderle la cámara, ¿no? Pues hay que hacer todo lo posible, pero eh, tampoco creo que se pueda pues como obligar en este caso, pero sí hacer una promoción. ¿Cómo hacer para que nuestros hijos tengan un balance entre el manejo del celular y demás vida productiva? Es muy difícil despegarlos de estos aparatos, se les ha vuelto algo demasiado adictivo, están en un mundo digital que no alcanza uno. Yo creo ahí, Sandra, ya lo hemos retomado, pero tal vez es como, ¿qué es lo que está poniendo el hijo en esa aplicación? Qué es lo que está significando para su vida ese celular en ese momento? Si no logramos de diagnosticar, por decirlo así, cuál es la función que cumple ese objeto para cada uno, va a ser supremamente difícil crear una estrategia efectiva. Muy interesante el abordaje desde su corriente, pero es un despertar también desde el subconsciente, cómo podemos abordar otras esferas desde las expectativas de cada uno y en la relación con el otro, despertando más conciencia sobre el conocimiento intelectual, articulando con el campo de lo personal. Eh, yo creo que cuando nosotros tenemos digamos, este trabajo más en un orden de un trabajo personal con nuestro inconsciente, cuando reconocemos ese tipo de elementos, también a partir de allí eso incide en la relación con el otro. La verdad lo veo muy, muy conectado. Lucy dice mil gracias por este espacio tan oportuno. Esta situación nos ha mostrado muchos caminos que no habíamos explorado y los cuales se les puede sacar jugo como autonomía, responsabilidad, virtualidad, compartir en familia, labor en casa. Completamente de acuerdo. Eh, José Rondón dice, sería bien interesante que todos los profesores tuvieran claridad en este nuevo proceso educativo y promover el interés del estudio en los estudiantes antes que repetir fórmulas que a veces no parecieran las más idóneas para promover una educación para la vida y no para cumplir unos objetivos. De acuerdo, José, yo creo que esto es algo que nos tiene que interpelar a absolutamente todos. Excelente tema, mucho por hacer para estos tiempos donde lo que debe primar es la salud mental y desde allí direccionar el propósito de vida de nuestros hijos. Me parece muy importante que el colegio junto con nosotros como padres trabajemos en este sentido y más los que tenemos hijos en 11 para que logren descubrir este propósito de vida. ¿Qué podemos hacer para apoyarlos y orientarlos en estas crisis? Bien, creo que ahí ya hemos trabajado como algunos elementos, sobre todo, insisto, la singularidad, hacer un trabajo de comunicación, de cercanía, de estar de algún modo conociendo y favoreciendo que ese estudiante se conozca a sí mismo. Y Amelia plantea por acá cómo con esta nueva realidad, cómo podríamos hacer para que los estudiantes no pierdan la socialización con sus compañeros. Percibo que ahora están solos con su estudio y sus pantallas. En ese caso, la verdad, por la realidad que estamos pasando, incluso hay algunas aplicaciones, aunque estoy absolutamente seguro que ellos ya las conocen, que se llaman Party, pues algo, House Party, por ejemplo, que permite hacer como dinámicas a través de este tipo de recursos de pantallas, pero también yo creo que hay algo que, por lo menos, se lo digo inclusive hasta personalmente, retomar algo que teníamos súper perdido, la llamada por teléfono. Es decir, la posibilidad de escuchar al otro, pero de una manera muy distinta, hace que muchas veces esos vínculos puedan retomarse desde una parte mucho más sensible. Y por acá otra participante, eh,
Dice, me parece importante el manejo emocional de los estudiantes de 11 frente a no volver al colegio a ver sus compañeros y los planes interrumpidos para ellos. Súper fuerte pues para el PROM 2020 toda esta situación y ojalá pues puedan apoyarse en todos los recursos que el colegio ofrece para pensar, digamos, cómo sortear esta situación. Creo que con esto pues podemos ir cerrando. Yo les agradezco mucho pues su participación, su escucha. Espero la verdad que este tipo de recursos y sobre todo espero que vayan, digamos, ahora teniendo, digamos, unas herramientas que puede ser que ya las tuvieran o evidentemente son nuevas, pero también que se vayan con muchas preguntas sobre cómo continuar con este acompañamiento. Javier, ya la encuesta había sido enviada. eh, entonces puedes revisar en la parte de arriba del chat y ahí ya lo encuentras. Entonces, muchísimas gracias para todos. Espero que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta noche. Esperamos pues que este tema haya sido de mucho provecho para ustedes, para brindar un acompañamiento oportuno a sus hijos. Vamos a mirar la manera de propiciar otros espacios con temas que ustedes nos sugieren y vamos a hablar entonces con el equipo del SAE para que podamos mirar esas necesidades que se pueden ir presentando. En nombre de Asofamilia Ignaciana, el equipo de colaboradoras y su junta directiva, nuevamente les agradecemos y esperamos encontrarnos en un próximo espacio. El enlace para realizar el cuestionario ya lo volví a compartir ahí en el chat. Esperamos pues que lo puedan diligenciar. Como les dije al inicio, allí también se va a medir la asistencia a esta conferencia. Muchísimas gracias, Juan David, por el acompañamiento, por toda la dedicación que le pusiste a este tema y esperamos contar contigo en próximas oportunidades. Genial, muchísimas gracias, Lina. Que Claro estés que muy sí. A ustedes, muchísimas gracias por todo, que estén muy bien y muchas gracias.